Buenos días a todos desde acá de Guatemala. Hoy es jueves 23 de febrero de este año 2017 y estoy saludándoles de aquí cuando acá en Guatemala son las 8:30 de la mañana. En el nombre del Señor, una vez más, como dije en el mensaje anterior, en Primera de Pedro 1:1, un saludo a toda la diáspora latinoamericana, dispersos en todos los continentes de este mundo. Y gracias a aquellos que han compartido también este mensaje que estoy grabando en YouTube. Y hoy quiero meditar en el segundo versículo de Primera de Pedro 1. El verso 2 dice así: hablando de los dispersos, decía el apóstol Pedro, en las provincias romanas de Asia, ellos son, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es interesante cómo el apóstol Pedro menciona de una manera muy intencional a la Trinidad en este pasaje, elegidos según la presciencia de Dios Padre, él subraya Dios Padre, en santificación del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo y su obra de regeneración que hace para santificarnos delante de Dios, y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este es el mensaje que el apóstol Pedro nos dice y nos sitúa, amados hermanos, en nuestra identidad. Acerca de nuestra identidad tenemos que decir muchas cosas y también, permítanme quitarme estos lentes que se ponen oscuros por el sol de Guatemala. Esa identidad, decía, que tenemos que aprender a apreciar, que tenemos que aprender a ver. Esa identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús también tiene que ver con nuestra ciudadanía que está en los cielos. Si estás disperso, si estás como inmigrante en otro país, que dejaste tu tierra, que dejaste tu terruño y tus costumbres y a tu familia y añoras muchas cosas, probablemente te sientas como un extraño allá en el lugar donde estás. Pero quiero decirte que aun si estuvieses acá en tu tierra, tú permaneces siendo un extranjero y un peregrino, porque la palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. No importa dónde tú estés, si estás en una nación que te ha abrazado, donde también te han dado ciudadanía, no olvides que tu ciudadanía está en los cielos. Y si estás, como dicen muchos, en un estado ilegal, no olvides que tu ciudadanía está en los cielos. Tú eres un ciudadano del reino de Dios, como dice la palabra aquí, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y es que el propósito de la elección de Dios es para que seamos semejantes a su Hijo. Dice Romanos 8, 28 al 30, el apóstol Pablo nos aclara un poco más, dice a partir del verso 28 al final, los que conforme a su propósito son llamados. Por cierto, está hablando ahí de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, considera, si tú eres una persona que ama a Dios, estás lejos de tu tierra y a veces te has preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? Has padecido, has sufrido rechazo, el proceso de integración no ha sido fácil o no lo está siendo fácil. Pero recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y aquí dice que ellos son los que son llamados conforme a su propósito, dice Pablo. Y el verso 29 sigue diciendo que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen estos semejantes a su Hijo. Y ese es el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para
que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Tú eres llamado, eres elegido por Dios para ser como Cristo Jesús. Y este es el supremo llamamiento del cual habla también el apóstol Pablo en un pasaje como por ejemplo en Gálatas capítulo 3. Hay un supremo llamamiento y es que tú seas semejante al Hijo de Dios. Y Pablo entonces lo sigue explicando así: a los que antes conoció, Él te conoció desde antes, también los predestinó. Te conoció desde antes. Al profeta Jeremías el Señor le dice en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios tiene un propósito para ti. Ahora puedes decir: por eso estoy en el extranjero, por eso estoy rodeado de gente que no habla mi lengua. Estás en medio de naciones a donde Dios anhela y desea hacer cosas nuevas, y no cabe duda que te quiere usar a ti en ese proceso. Entonces dice la palabra que te predestinó para que seas semejante a su Hijo. Una de las semejanzas que debemos establecer con Cristo Jesús es que Cristo no pertenecía a esta tierra, Él se encarnó. Igualmente tú no perteneces a esta tierra, ya lo hemos dicho, que tu ciudadanía está en los cielos. Así que nos corresponde encarnarnos, así como Cristo Jesús se encarnó. Y todo eso puede significar aprender nuevas costumbres, incluso aprender una nueva lengua y una nueva forma de pensar, por supuesto, que no atente en contra de los principios de la palabra, porque esa es nuestra identidad como ciudadanos celestiales, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y a los que predestinó, sigue diciendo el apóstol Pablo, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios ha hecho todo un proceso desde que te conoció antes que tú fueras concebido. Te puse nombre, le dice un día el Señor al pueblo de Israel, desde antes que nacieras. El Señor te conoce, el Señor conoce, no te conoce solo desde antes que nacieras, y conoce tu situación actual y no se ha olvidado de ti. Puedes descansar en eso, porque la palabra del Señor, cuando te llama a ser semejante a Cristo Jesús, dice el apóstol Pedro, aquí siguiendo con el verso 2, que te llamó en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mira que Él te llamó para que tú te obedezcas, para que tú obedezcas al Señor Jesucristo. Y de eso se trata el discipulado, que tú seas un discípulo obediente a Cristo Jesús y que así tú puedas hacer discípulos a las naciones. El Señor Jesús nos dijo en Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles a obedecer, no enseñar las cosas que Jesús nos mandó, es decir, no una teoría muerta, sino enseñando a la gente a obedecer lo que el Señor Jesús nos mandó. Y esto hay que hacerlo también con el ejemplo. Y Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este llamado que Dios te ha hecho, definitivamente no estás solo. Ahora tú podrás decir, pero hermano Benjamín, ¿cómo yo voy a ser discípulo si no tengo preparación teológica? Solo soy un inmigrante, solo vine por trabajo a este lugar. Considera lo que dice la palabra allí en 2 Reyes 5:3. Una chica que había sido llevada cautiva, es decir, como esclava, totalmente en contra de su voluntad. Por lo menos quizás tú elegiste ir al país donde está. Pero esta muchacha, de la cual ni siquiera conocemos el nombre, fue llevada prisionera, cautiva, y fue hecho esclava en un reino lejano, allá en Damasco. Y la palabra del Señor nos dice que esta jovencita era la criada de la esposa de un hombre llamado Naamán, que era general del ejército del rey de Siria. Y ella le dijo a su ama, a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría.
de su lepra. Ese profeta era Eliseo, y esta jovencita anunció buenas noticias para su Señor. No importa dónde tú estés, tú tienes un mensaje de esperanza, tú tienes un mensaje poderoso. Y Pablo dijo, no me avergüenzo de las buenas nuevas del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si tú estás en el extranjero, si tú estás en tierras lejanas, ya tú puedes anunciarle a la gente que hay un Dios que les puede salvar, que hay un Dios que les puede ayudar. Incluso si quieres, solo ofrece a la gente orar por ellos, porque tú tienes a un Dios poderoso, porque tú tienes a un Señor que prometió estar contigo a donde quiera que vayas. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y te envío un saludo desde esta linda ciudad de Guatemala. Aquí estoy grabando este video en la azotea del apartamento que el Señor nos ha provisto para vivir acá en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Que el Señor te bendiga y te prospere en todos tus caminos. Amén.